Buen día, bienvenidos al Rincón de las Epilepsias, un espacio dirigido a las personas con epilepsia. El día de hoy vamos a hablar de un tema crucial en el entendimiento de las epilepsias relacionado con los tipos de crisis epilépticas. Existen, a grosso modo, dos grandes tipos de crisis epilépticas. Por una parte, las crisis epilépticas focales y por la otra, crisis epilépticas generalizadas. Esta distinción entre focales y generalizadas tiene que ver con el origen de la crisis epiléptica, en qué región cerebral se gesta la crisis epiléptica. Si hablamos de crisis epiléptica focal, por ejemplo, esta puede tener su origen en un foco frontal si es que su origen se relaciona con las porciones anteriores del cerebro. Crisis epiléptica focal temporal si es que se origina en las regiones laterales del cerebro, parietal si es que se origina en las porciones superiores y occipital si es que se gesta en las zonas posteriores del cerebro. Son crisis epilépticas focales. Cuando hablamos de crisis epiléptica generalizada, esta crisis epiléptica se origina de manera difusa en el cerebro, de manera bihemisférica, generalizada, y por lo tanto, eso va a ser la característica de la crisis epiléptica generalizada. Son dos grandes tipos, focales y generalizadas. Cuando hablamos propiamente de las crisis epilépticas generalizadas, estas se pueden dividir aún más, lo cual complejiza los distintos tipos de crisis epiléptica. Pero vamos a adentrarnos un poco en este terreno, en la crisis epiléptica generalizada, y podemos reconocer, según la clasificación del año 81, 6 tipos de crisis epilépticas generalizadas, pero en la clasificación actualizada del 2007 del profesor Fisher y colaboradores se habla incluso de 12 tipos de crisis epiléptica generalizada. Vamos a hablar de las más frecuentes, de las principales, tomando como consideración aquello que fue ya divulgado en el año 81, 6 tipos de los 12 tipos que se mencionan actualmente, y vamos a mencionar que la crisis epiléptica generalizada puede ser dividida a su vez en motoras y no motoras. ¿De qué va a depender esto? Motor significa que hay un componente muscular implícito en la manifestación de la crisis epiléptica, mientras que la no motora significa que hay ausencia de este componente muscular. En ese sentido, cuando hablamos de crisis epiléptica generalizada no motora, se refieren exclusivamente a las crisis epilépticas de ausencia. Hay 4 tipos de crisis epiléptica de ausencia, pero hablaremos de la más común, la crisis epiléptica generalizada no motora, de ausencia típica. Se menciona que la crisis epiléptica de ausencia se caracteriza porque la persona está, como su nombre lo dice, ausente, como ausente. Y vamos a ver que esta crisis, la persona está como fuera de sí, totalmente ida. La duración de esta crisis epiléptica suele oscilar entre 4 segundos a 21 segundos, en promedio 10 segundos a 11 segundos. Son las crisis epilépticas de ausencia, la persona no recuerda absolutamente nada, pierde la conciencia. Se menciona que estas personas, previo a la crisis, no tienen ningún tipo de síntoma que avise que está por presentarse esta crisis epiléptica, y conforme termina, la persona tampoco recuerda absolutamente nada, no sabe que presentó una crisis epiléptica. Esto para diferenciarlo de algunas personas que cuando acuden a consultorio mencionan que han tenido episodios en los cuales están como ausentes. La persona describe, refiere que está como ausente. Y esto no es posible que se pueda dar en una verdadera crisis epiléptica de ausencia, donde la persona en absoluto va a recordar lo que acontece. No sabe en realidad que entra en una crisis epiléptica de ausencia. Esto generalmente es descrito por un testigo que es el que visualiza la crisis epiléptica de ausencia, o bien la persona que está con este paciente, el familiar, un hermano, la mamá, amigos que se dan cuenta de estos eventos. La característica de estas crisis epilépticas de ausencia es que suelen ser repetitivas y generalmente afectan a la población
infantil. Son crisis epilépticas generalizadas, no motoras o de ausencia típicas. Pasando a las crisis epilépticas generalizadas motoras, podemos mencionar que aquí existen aproximadamente 8 tipos según la clasificación del año 2017, pero ciñéndonos a la clasificación del año 81, vamos a hablar de 5 grandes tipos. Por una parte tenemos la crisis epiléptica generalizada motora tónica, donde la persona se contractura fuertemente de manera violenta. Esto compromete a miembros superiores, a miembros inferiores. Esta contractura, esta rigidez, esta tonicidad que presenta la persona puede ser en extensión, puede ser en flexión. Esto de alguna manera refleja este carácter violento, abrupto, en la cual la crisis epiléptica está generando esta descarga eléctrica cerebral donde la persona se va a contraer violentamente. Habitualmente este tipo de crisis epiléptica suele durar menos de un minuto. Estamos hablando generalmente entre 20 segundos a 40 segundos. Otro tipo de crisis epiléptica generalizada motora es la que se conoce como clónica. Esta crisis epiléptica clónica se caracteriza porque la persona presenta sacudidas repetitivas, violentas, generalmente simétricas, tanto un lado como el otro. Esta va a presentar una cadencia similar, un movimiento que es sincrónico, en la cual la persona generalmente vamos a observar en ella una posible desviación de la cabeza, desviación cefálica hacia un lado con esta contractura clónica o de sacudida que se da en la persona. Habitualmente este tipo de crisis epiléptica suele durar un minuto aproximadamente. Tanto en la crisis epiléptica anterior tónica como la clónica existe pérdida de conciencia. No hay manera que la persona recuerde en absoluto lo que acontece con este tipo de crisis epiléptica generalizada, motora, clónica. Existe un tercer tipo que es la que se conoce como tónico-clónica, es decir, combina el componente de contractura muscular de la crisis epiléptica tónica con esta sacudida sincrónica, repetitiva de la clónica, tónico-clónica, que da lugar a la crisis epiléptica tónico-clónica. Un minuto de duración, hay pérdida de conciencia en la persona, no hay manera que la persona recuerde en absoluto lo que ocurre, lo que acontece durante este episodio. Así como existen estos 3 tipos, tónica, clónica y tónico-clónica, también existe un cuarto tipo, la crisis epiléptica generalizada motora atónica, donde la persona pierde el tono muscular de manera violenta, de manera súbita. Al perder el tono muscular, vamos a observar que la persona cae violentamente al suelo, al piso, suele traumatizarse. Suelen ser unas crisis epilépticas que están relacionadas con dificultad en el tratamiento, puesto que no suelen responder a los diferentes fármacos que se utilizan. Estamos hablando que son crisis epilépticas refractarias a tratamiento. Las crisis epilépticas atónicas son parte de epilepsias de muy difícil control, y ciertamente cuando una persona tiene crisis atónicas vamos a observar que es una persona que se va a ir deteriorando conforme pasa el tiempo. Las crisis epilépticas atónicas son de aquellas en las cuales el médico, el paciente y la familia no desearía en absoluto presentar, porque generalmente, como he mencionado, están relacionadas con epilepsias de difícil tratamiento. Existe un quinto tipo de crisis epiléptica generalizada, motora, que son las mioclónicas o crisis epilépticas mioclónicas. Estas se caracterizan por un componente de sacudida, aislada.
A diferencia de las crisis epilépticas clónicas, donde hay una repetitividad continua, 1 minuto de duración, pues la mioclónica es como un sobresalto, como si una persona hubiese recibido un susto de improviso y la persona se sacude, se sobresalta. Esto es aislado, es apenas un episodio. En ocasiones puede haber un componente repetido, en salva se llama, donde puede haber algún tipo de sacudida de los brazos, se vuelve a repetir un tercer episodio, pero ahí queda este tipo de crisis epilépticas, segundo de duración, no llega al minuto de la crisis epiléptica clónica y son de aquellas crisis epilépticas en las cuales no existe pérdida de conciencia. Todas las demás existe pérdida absoluta de conciencia, pero la crisis epiléptica mioclónica es la única en la cual existe preservación de conciencia. Es decir, la persona suele narrar la crisis epiléptica. Le dice a su médico: doctor, cuando me viene mi crisis, mis brazos como que se separan de un momento a otro. Esto suele ocurrir frecuentemente en el periodo matutino, durante el día, cuando la persona se ha levantado de la cama, en las primeras 2 horas, es posible evidenciar este tipo de crisis epilépticas mioclónicas. En conclusión, estamos hablando que las crisis epilépticas generalizadas pueden ser motoras, no motoras, y las motoras pueden ser tónicas, clónicas, tónico-clónicas, atónicas y mioclónicas. Y si hablamos de no motoras, aquí están las crisis epilépticas de ausencia. Vuelvo a repetir, según la clasificación del año 2017, son incluso un poco más abarcativas, hay más, he mencionado solamente 6 tipos dentro de las crisis epilépticas generalizadas, dentro de las 12 que se mencionan en esta última clasificación del año 2017. Ahora bien, esto es lo que concierne a las crisis epilépticas generalizadas. Ahora bien, hablemos de las crisis epilépticas focales. He mencionado que estas se originan en un foco cerebral. Estas a su vez pueden ser consideradas como simples o complejas. Simples son aquellas en las cuales la persona preserva la conciencia. El paciente narra la crisis epiléptica, la describe tal cual. Mientras que la crisis epiléptica focal compleja, el paciente presenta alteración de conciencia. El paciente no recuerda lo que acontece. Esta alteración de conciencia puede ser profunda y efectivamente la persona no recuerda absolutamente nada, o puede ser una alteración de conciencia parcial, ligera, donde la persona puede vagamente mencionar cosas que acontecen a su alrededor, pero cuando se le pregunta por los detalles, pues ahí se va a perder la persona. Ya no suele describir con meticulosidad lo que ocurre a su alrededor. Entonces, las focales pueden ser simples con preservación de conciencia o complejas con alteración de conciencia. Cuando hablamos de las focales complejas, donde existe alteración de conciencia, si nosotros queremos ahondar un poco más en este tipo de crisis, se dice que en estos eventos la persona puede presentar automatismos o no. ¿A qué se llama automatismo? Un automatismo no es otra cosa que un cambio en el comportamiento de la persona, un fenómeno motor, conductual, que escapa a la realidad que está desempeñando la persona en ese momento, las actividades que está ejecutando para dicha ocasión, como que se trastoca la persona, como que se disocia, como que sale fuera de esta realidad y empieza a hacer cosas que no tienen relación con lo que venía desempeñando. Entonces, estos automatismos son movimientos que no guardan relación con lo que hace la persona durante ese momento. Se menciona que estos automatismos pueden comprometer la carita de la persona. Hay automatismos que comprenden a la boca, oromandibulares, así se llaman este tipo de crisis, este tipo de automatismos, donde la persona, por ejemplo, podría estar ejecutando movimientos tipo chupeteo.
como que está degustando algo, como que está pasando quizás, deglutiendo algo, o como que está besuqueando la persona, como que da un beso, ¿sí?, de manera repetitiva, y esto es algo pues que difiere totalmente de lo que venía haciendo la persona. En ocasiones los automatismos son manuales. Implica que la persona está utilizando sus manos. Estos movimientos pudiera tratarse, por ejemplo, como que desabotona la camisa, como que busca algún objeto en los bolsillos, como que está espantando algo que solamente la persona vivencia, que solamente la persona vive. Y efectivamente utiliza sus manos, se llaman automatismos manuales. Existen también automatismos de deambulación, donde la persona camina, por ejemplo, de un lugar a otro. Son estas personas que muchas veces se preguntan y que reconocen que algo pasó con ellos, puesto que cuando empieza su crisis están en un lugar y cuando termina su crisis están en otro lugar. Y cuando ellos despiertan, la pregunta habitual es: ¿qué hago en este otro lugar? ¿Qué hago acá? Entonces empiezan a preguntar y caramba, cuando existen testigos, estos le van a referir lo que pasó con ellos. Son crisis epilépticas focales complejas con automatismos de deambulación. Existen también algunos automatismos donde la persona tiene una actividad motora incrementada. Esto significa que los brazos los empieza a movilizar como que si estuviera peleando, como si estuviera braceando. Puede utilizar las piernas también, como que si estuviera pedaleando algo. Este componente motor exacerbado se conoce como hipermotor, automatismos hipermotores. Hay automatismos que implican gestos en la persona, de risa, de llanto, también son automatismos. Esto con respecto a las focales complejas con automatismos. En ocasiones no hay dichos automatismos y la persona está con la mirada fija, es una mirada generalmente fuerte, donde no realiza ningún tipo de movimiento, ni gestual, ni manual, ni de deambulación. La persona está como quieta, está como disociada, como si estuviera en otro lugar. Ahora bien, cuando hablamos de focales simples, con preservación de conciencia, la persona, como he mencionado, describe su crisis. Estas focales pueden ser, a su vez, motoras y no motoras. Motoras tienen que ver con un componente muscular. Tónico, por ejemplo, si es que la persona describe que su brazo, y aquí generalmente las focales que son motoras van a mencionar que generalmente se compromete no todo el cuerpo, sino una parte del cuerpo. Puede ser izquierda, puede ser derecha, puede ser un brazo y una pierna. Esto puede ser indistinto según la crisis epiléptica de la persona, y vamos a tener que si son motoras y son tónicas, la persona refiere que el brazo como que se le pone duro, efectivamente 1 minuto de duración, y luego cesa por completo. Pueden ser clónicas, si es que hay sacudida, por ejemplo, del brazo o de la pierna, 1 minuto de duración, cesa y acabó la crisis. Puede ser tónico-clónica si comprende a ambas, el componente tónico de contractura, el componente clónico de sacudida. Bueno, tenemos una crisis epiléptica focal motora tónico-clónica. Puede ser atónica si pierde el tono muscular. Puede ser mioclónica si el paciente refiere que se sacude de manera aislada el brazo. Pero si hablamos de focales simples, no motoras, estas no motoras es lo que se conoce como auras epilépticas. Esto lo vamos a explicar en un video posterior, pero de manera sencilla mencionar que estas crisis focales no motoras, llamadas auras epilépticas, comprenden ya los órganos de los sentidos. Estos órganos sensoriales que pueden ser de la visión, con visualización de imágenes que solamente la persona ve, que son de corta duración, 1 minuto aproximadamente.
pueden comprender también el órgano de los sentidos de la audición, donde suele escuchar cosas, sonidos muy básicos. En ocasiones pueden ser sonidos un poco más complejos, melodías, pero bueno, implica que hay una participación o una afectación del órgano sensorial auditivo. Pueden también haber crisis epilépticas que comprometan el olfato, el gusto. También, además de este tipo de crisis epilépticas no motoras, sensoriales, que comprenden a los sentidos, también podemos tener otras que tienen que ver con la emocionalidad, con un carácter psíquico, donde las emociones se ven comprometidas. La persona menciona que cuando le viene su crisis, siente un temor, un miedo profundo, y es algo inexplicable, es algo abrupto. La persona está haciendo sus cosas y de manera repentina suele presentar esta sensación de temor exacerbado. Son psíquicas que comprenden la emocionalidad, en ocasiones comprometen el pensamiento. También existen focales no motoras vegetativas, donde se compromete el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo son este tipo de crisis epilépticas? Por ejemplo, la persona suele describir que de un momento a otro el latido de su corazón se acelera rápidamente. Puede mencionar que los vellos del cuerpo como que se erizan, esta piloerección. En ocasiones pueden mencionar que las palmas de las manos se tornan sudorosas, por ejemplo, y que conforme cesa la crisis, termina y las manos efectivamente empiezan a secarse. Estamos hablando de crisis epilépticas focales simples, no motoras. Ahora bien, si hacemos ya un resumen de los distintos tipos de crisis epilépticas, lo que debemos recordar es que existen dos grandes tipos: las crisis epilépticas focales, cuando compromete un foco cerebral, y las generalizadas, cuando comprometen todo el cerebro en el origen de dicha crisis epiléptica.